Buen día y bienvenidos a una nueva sesión de preparación para la prueba de acceso a la educación superior. Hoy comenzaremos con una clase introductoria para conocer cómo se trabaja la prueba, que pueden dar en invierno o en verano, según sea su preferencia. Para comenzar con el trabajo y completar el formato según como lo pide el ministerio, la forma en cómo se trabaja la historia es muy específica y comienza, incluso según el formato de la misma prueba que tenemos de referencia del año 2023, trabajando con lo que se conoce como Mundo, América y Chile. Y la primera etapa es el liberalismo, la revolución y la independencia. Esos tres contenidos son aquellos que vamos a trabajar durante la primera unidad, y al término de cada sesión de trabajo les voy a dejar algunas de las posibles preguntas con las que ustedes pueden identificar el aprendizaje en la prueba cuando sea el momento. Mi nombre es Alex y comencemos. Es importante saber que la prueba de esta naturaleza tiene tres partes. Por ejemplo, en general historia tiene historia, geografía, ciencias sociales y formación ciudadana. En este caso, geografía está inserta dentro de economía, está inserta dentro de América, Chile y mundo. Es decir, que no les van a preguntar el contenido específico de geografía como lo eran antes las montañas, digamos, los hitos geográficos, ni las regiones en particular, sino que lo van a asociar como parte de la economía. Es decir, la región del norte que produce, Chile como país, de qué tipo de economía se beneficia. Somos extractores, somos productores. El trabajo de la geografía está inserto dentro de la economía. Y es por eso que también es la primera parte con la que se trabaja, o la primera sección con la que uno puede empezar a ahondar en cuanto al uso de la geografía. Por lo tanto, vamos a centrarnos principalmente en el contenido histórico. Luego, en el mes siguiente trabajaremos formación ciudadana y en el mes final economía, ya que esta última está en realidad inmersa en todos los aspectos, en todos los momentos. Junto a estos tres ejes están estas tres habilidades. Y estas habilidades no se piden de manera directa, sino que se asumen que el estudiante va a ser capaz de utilizarlas. Estas son el pensamiento temporal, saber en qué fecha o en qué siglo. Es sumamente importante que sepan que las fechas no son una solicitud directa de la prueba. A nadie le van a preguntar qué pasó en esta fecha. Pero sí le van a preguntar si pasó entre este siglo o entre este otro siglo. Es decir, si pasó, por ejemplo, la Revolución Francesa, nos van a preguntar si ocurrió en el siglo XVIII, XIX, XX, y hay que saber y explicar y saber identificar que cuando ocurren este tipo de preguntas en la PAES, en realidad están buscando conocimiento muy simple, muy específico. ¿Sabe o no sabe? No es necesariamente la fecha lo que uno tiene que saber, sino en qué periodo se encuentra. Puede que no te sepas exactamente qué pasó en 1789, pero sí sabes o sí tienes que ser capaz de descubrir o utilizar que en realidad no pudo haber pasado en el 1800, porque en el 1800 pasaban otro tipo de problemáticas, como por ejemplo las invasiones napoleónicas, por ejemplo la industrialización. No puede haber industrialización sin antes una revolución francesa. Entonces, sin saberme la fecha, tengo que ubicarme temporalmente y reconocer que no pudo haber ocurrido antes de 1800. No puede haber sido hacia el futuro. Entonces intento buscar en el pasado. No es en el siglo XIX, sino que en el siglo XVIII. ¿Ya? Este tipo de especificaciones son las que vamos a ir trabajando durante estas sesiones para que ustedes puedan ubicarse temporalmente en la historia.
¿ya? Hace 5 o hace incluso 15 años atrás, las fechas eran algo que se pedía directamente. Ahora, afortunadamente, ya no. Junto al temporal está el espacial. Y el espacial está asociado a geografía. Saber si es que tiene sentido hablar de un puerto y si el mapa me está mostrando una montaña, por ejemplo. Porque va a ocurrir o puede ocurrir el caso de que aparezca una pregunta con mapa. Si la pregunta aparece con mapa, lo que me están preguntando no es específicamente lo que se ve, sino lo que no está. Si me hablan de cómo se conecta la región del norte de Chile con el centro, y tengo que ver que no hay nada que las conecte, el mapa me está queriendo explicar eso. Y tener esa conciencia espacial me permite a mí asumir, relacionar, darme cuenta, sacar conclusiones, que por ejemplo, sin las redes ferroviarias, Santiago y el norte, Tarapacá, estarían totalmente desconectados. Que si pasa el tren por fuera de su casa, es porque en algún momento fue necesario. Y eso es geografía. Y es pensamiento espacial. ¿Por qué las ciudades se ubican al lado de un cerro? Porque si no lo hacían, en la época de la conquista, el indígena, en cualquier parte del mundo, iba a destruir los asentamientos de los colonizadores. Entonces necesitaban un espacio para ubicarse. Eso es pensamiento espacial. Darle un sentido. ¿Por qué la calle y las cuadras son cuadradas en algunas ciudades y en otras no? ¿Por qué se queman los cerros y la gente vive en los cerros? ¿Por qué eso no está planificado? Pensamiento espacial. Luego tenemos la segunda habilidad, pensamiento crítico. ¿Esto que estoy leyendo es real? ¿Es verídico? ¿Sé que es verdad? ¿Puedo comprobarlo? Si una persona me dice que lo que estoy mirando está correcto y otra persona me dice que lo que estoy mirando es incorrecto, ¿a quién le hago caso? ¿Cómo puedo sacar mis propias conclusiones si nadie me está diciendo lo que tengo que hacer? O si me están dando información contradictoria. El pensamiento crítico busca, y yo les voy a enseñar durante las sesiones a utilizarlo, busca poder en el fondo identificar la información falsa, identificar las fake news, por ejemplo, y saber si la fuente que estamos leyendo tiene sentido o no. Y finalmente, esto va asociado a la última habilidad, que es el análisis de fuentes. Porque si lo que estoy leyendo es real, yo puedo tomar una decisión, puedo opinar con respecto a ello. Si estoy leyendo una carta de Diego Portales, donde habla pestes respecto de lo que estaba pasando en Valparaíso o en Santiago, yo puedo tomar distancia y decir, a ver, desde mi punto de vista, esto puede o no puede tener sentido. Si vamos a leer después sobre lo que pasó en el golpe de Estado, vamos a ver diferentes opiniones, diferentes miradas, y ustedes van a tener que decidir por cuál decantarse. Para eso existe el pensamiento crítico y la libertad. Y de la libertad es donde vamos a comenzar. Porque la libertad no existía como tal para todos y todas, sino hasta muy poco tiempo. Si pensamos en la historia del humano, incluso siguiendo el calendario católico, supongamos que tenemos en teoría 2000 años de historia. ¿Ya? Incluso si omitimos que existió historia previa, historia griega, romana. Supongamos que tenemos 2000 años de historia. Es harto tiempo. Pero si yo les dijera que solamente hace 50 años, o hace, quizás ahora son 70, 80, obviamente se ha ampliado el tiempo, quizás si yo les dijera que hace 80 años las mujeres no tenían ninguna relevancia en la historia de la humanidad, a ustedes les va a parecer extraño. Pero más allá que extraño, pueden hacer el cálculo. Si llevamos 2000 años de historia católica y hace solamente 80 existe la libertad para la mujer, podemos decir que en realidad la mujer ha sido esclava o ha sido desvalida de los derechos y de la igualdad durante 1920 años. Es decir, la mayor, el 99% del tiempo, no han tenido ningún tipo de derecho. Entonces piensen la historia así. ¿Cuánto tiempo demoró
cambiar la mentalidad. ¿Cuánto tiempo ha demorado actualmente cambiar las prácticas? Y ese primer origen, primer esbozo de cambio en las personas, o en la mentalidad, quiero decir, del periodo, ocurrió en esta época. Y acá tenemos un pequeño mapa temporal, ¿ya? Recuerden que esta es la habilidad de pensamiento temporal, para ubicarnos. Estamos en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, voy a ponerlo al tiro para que se entienda esta idea. El siglo XVIII transcurre entre el año 1700 o 1701 hasta el año 1799. Siempre el número mayor supone que tiene dentro todo el anterior. O sea, 18 es igual a 17 en realidad. Todo lo que está entre el 1701 hasta el 1799 ocurrió en el siglo XVIII. ¿Ya? Y así. Por ejemplo, nosotros estamos en el siglo XXI. No estamos en el año 2100, estamos en el año 2000. Porque el 21 es lo que contiene todo desde el 2000 hasta el 2099. Y así. En esta época entonces, en este espacio temporal, la sociedad europea y americana está controlada por el antiguo régimen. Es decir, reinos con monarquía absoluta. Que en términos simples significa que el rey tiene todo el poder y la ciudadanía tiene la nada. Una sociedad estamental donde solamente la clase dominante, que equivale a menos del 10% de cualquier reino de Europa y también de América, solamente el 10% tuviese poder para poder tomar decisiones, mientras que el 80 o 90% restante, nada, sin importar si es hombre o mujer. Nada, digamos, a nivel político. Digamos, si tú naciste carpintero, naciste incluso ingeniero, o mejor dicho, fuiste capaz de ser un ingeniero o un doctor en la época del 1700, en un reinado, ese cargo o ese nivel social va a ser para siempre, va a ser permanente en el tiempo. Tú no vas a poder modificarlo. Y al no poder modificarlo, quienes quieren optar a un mejor cargo no pueden. Entonces, primero, separación total de la sociedad. Un rey que se dice rey porque Dios lo puso ahí. Estas monarquías van trabajando de la mano con la iglesia. Si la iglesia dice que esta persona que está ahí como rey es un enviado de Dios o es derivado del poder de Dios, la gente no puede hacer nada. Y finalmente, en esta época está el mercantilismo, que en términos simples significa que los reinos trabajaban el oro y los metales. El mercantilismo es el trabajo o la economía de los minerales. ¿Por qué vinieron a América los españoles? Para encontrar minerales. Porque fueron a a Brasil los portugueses y a África los portugueses para buscar minerales. El mercantilismo no ha dejado de existir, solamente que ahora ya es algo que se hace en menor grado. Y está hecho principalmente para que el reino controle de manera monopólica, o sea, solamente él, sin poder darle oportunidad a otros reinos o a otros países, de sacar esas riquezas naturales. Entonces, en esta época, frente a esta situación, empiezan a surgir entre los profesionales que fueron surgiendo de esta época, en esa capa media, la clase media de esa época, que no tenía poderes políticos, empezó a surgir un movimiento de descontento. Una crítica a la oscuridad a la que ellos llamaron ilustración. Suponiendo que la palabra ilustración en español no tiene sentido, pero en francés está asociada a la luz, porque nació en Francia y en Inglaterra. Está asociada a la luz. Y la luz va a iluminar la oscuridad de los reinos. Si alguna vez ustedes han visto algún anime, por ejemplo, algún anime que tenga un isekai, ¿ya? Donde el protagonista está en un reino,
Parece súper normal y se muestra a la gente muy contenta, pero en realidad la gente estaba todo lo contrario. Vivía de una forma miserable y deplorable. Los reyes no se preocupaban realmente de la gente, sino hasta mucho más adelante. Este descontento derivó en movimientos contra el rey. Y los movimientos contra el rey se replicaron en todo el mundo. Por lo menos en todo el mundo occidental. ¿Ya? Y por suerte, la PAES no pregunta sobre Oriente, no pregunta sobre China, no pregunta sobre digamos, el hemisferio oriental, sino que nos centramos en esta parte, ¿ya? Porque lo que cambió en Europa no cambió en ninguna parte más del mundo, sino hasta muy, muy adentrado el siglo XX, ¿ya? Dicho eso, vamos a ver y voy a mostrarles la forma en cómo vamos a ir trabajando. Vamos a ir viendo, en vez de dar un texto gigante para que ustedes lo lean, vamos a ir viendo definiciones de conceptos y vamos a ir relacionando cómo esto va avanzando o se va proyectando para lograr que los reinos, digamos, dejen de serlo y comiencen a cambiar. Entonces, de la ilustración aparece el liberalismo, que es un concepto que nos va a acompañar toda la época, hasta la actualidad. Nuestro país es un país liberal, y así lo son el 99% de los países del mundo. Quizás 90% ya. Pensando que hay guerra todavía en muchas partes, sobre todo en Medio Oriente. Digamos que el 90% del mundo está sumido bajo el poder del liberalismo. Y el liberalismo tiene tres partes o tres corrientes. Y esta que vamos a ver ahora son ambas, filosófica y política. Este grupo medio, esta gente que estaba en descontento, comenzó a comentar sus ideas de descontento, ¿ya? Con filósofos, con pensadores de alto nivel, ¿ya? Y se dio cuenta de que se podía aglutinar, se podía resumir todas sus inquietudes en la necesidad de liberarse del régimen autoritario, liberarse del rey, liberarse del poder que los tenía atrapados. De ahí viene el concepto de liberalismo. Pero hay diferentes tipos de liberalismo. El filosófico y el político son básicamente lo mismo, ¿ya? Está basado sobre lo que nosotros conocemos en la actualidad como soberanía popular, igualdad ante la ley, las constituciones y los debates constitucionales que hemos visto en Chile actualmente, y la separación de poderes. De la producción de estas ideas surgen lo que se conoce como el germen, el origen de las revoluciones. Como por ejemplo, la primera revolución, la independencia de Estados Unidos. Si Estados Unidos ha hecho algo por primera vez en su vida y algo específicamente propio, es la independencia, que nace de los liberales ingleses, a los que ellos habían estado considerando, a los liberales franceses, de los cuales también habían estado considerando y hablando. Y ese flujo de ideas, que para esa época era muy complejo, no había teléfono, no había internet, no había forma de ver un WhatsApp con la información del liberalismo, no había Wikipedia. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas? Tenían que leer un diario que llegaba con 3 meses de atraso. Pero incluso con esa dificultad inmensa, considerando que además el diario tenía que recorrer en barco de un continente a otro, o un libro de un continente a otro, y cuando llegaban los quemaban para que nadie lo leyera, pasando todas esas salvedades y todas esas dificultades, igualmente esas ideas llegaron a América. Llegaron antes incluso que a Francia. Porque nosotros hablamos siempre de la Revolución Francesa, pero la primera fue la de Estados Unidos. Y esta sirvió de modelo también para Chile y para América en general. Ambas son las que nosotros vamos a ocupar de base. Porque ambas pusieron por primera vez en práctica algo que hasta el momento eran solamente ideas. Idea de soberanía. Ya, vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos en particular. Pero el que haya un descontento genera un movimiento en la historia. La historia no es un avance infinito. ¿Ya? Siempre van a haber crisis. Siempre van a haber quiebres en la historia. Nunca va a haber una vida pacífica donde todos sean tomen de acuerdos y decisiones en paz. Porque lamentablemente estas ideas cuestionan el poder. Cuestionan a la persona que está arriba de nosotros. Conceptos como
la soberanía popular, que dice que los ciudadanos son los que tienen el poder y no Dios, por ejemplo, fueron tan complejos como suenan. Decir que Dios ya no es quien decide o quien toma las cartas, ya no es Dios, en este caso el Dios católico, quien decide quién es correcto y quién es incorrecto, quién es el que manda y quién es el que no manda, ¿ya? Como lo hacían por ejemplo en Egipto. Decían que el faraón era el hijo o el representante de Dios en la tierra, por ejemplo. Eso duró mucho. Y hasta entonces, nadie que no fuera aprobado por Dios podía ser un rey o tener poder político. Ahora van a ser los ciudadanos quienes tengan ese poder. Y la soberanía significa eso. Sovereign en inglés significa soberano, significa rey. En inglés básicamente soberano significa rey. Si el rey no es uno, sino varios, en realidad lo que quiere decir el concepto es que los soberanos somos nosotros, los ciudadanos, quienes ahora tenemos el mismo poder que el rey. Tenemos el poder de tomar las decisiones, el poder de participar, sin el permiso, digamos, divino. Y esta soberanía solo puede existir si es que somos iguales. Pero entiendan todavía que para la fecha solamente eran hombres. Recuerden, las mujeres solamente hace muy poco tiempo en la historia tienen derechos. Para entonces siempre se habló de hombres con hombres con el poder, hombres manejando el sistema económico, político, etc. Y eso, obviamente, tampoco estaba exento de las mismas dificultades que vemos hoy en día. Hoy en día, ser una persona pobre es igual de trágico que ser una persona pobre en la antigüedad. Obviamente con algunas salvedades, como que el Estado está presente. Pero, en esa época, esta igualdad tampoco era real. Porque lo que existía en esa época era la desigualdad económica. Es decir, ok, somos todos hombres y somos todos libres o iguales. Sin embargo, vamos a seguir siendo desiguales porque yo tengo más que tú. Solamente que ahora no va a haber un rey. Avanzando al siguiente entonces. Dos conceptos más del liberalismo que se transportan a América. La necesidad de una constitución. La constitución básicamente es el organizador de un Estado. Es en el Estado o en la constitución donde se dice lo que se tiene que hacer en un país. No son las leyes que rigen a las personas, sino que son las leyes que rigen al país, al Estado, a las instituciones, al presidente, a los diputados, a los senadores y a los jueces, a los tres poderes del Estado, también a las Fuerzas Armadas, también el territorio. Es el orden y el organizador del país. Por lo tanto, cuando se han visto las marchas y las discusiones políticas, las asambleas constituyentes, lo que se está discutiendo ahí no es una ley contra los robos, no es una ley contra los mechones en el supermercado, son leyes con el poder de cambiar el país de manera radical, muy notoria, de manera general. Por eso es que las constituciones son tan complejas de cambiar. Y finalmente, algo que acabo de mencionar, es que para que esta constitución y este país no se vuelva un reino, el rey tiene que estar separado en tres partes. Es decir, eliminamos la figura de una sola persona al poder y creamos tres figuras. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. ¿Qué significa esto? Significa que van a haber personas encargadas de hacer las leyes, personas encargadas de administrar la justicia y personas encargadas, o una persona y sus ministros, encargadas de administrar lo que tiene, o el erario público, la plata, la riqueza, administrar el país durante su mandato. Si esto fuera en la época del rey, el rey es quien hace estos tres poderes. En la época actual, en la época del liberalismo, este poder está dividido en tres. El segundo tipo, o el tercer tipo de liberalismo, pensando que estos dos son prácticamente lo mismo, es el económico. Y el económico también tiene su propio concepto, ¿ya? Pero vamos a ir viéndolo no específicamente cada uno, sino asociado a cómo se relaciona con la idea de libertad.
y cómo se relaciona con la idea de pelear contra la persona que tengo enfrente. En este caso era el rey. Si el rey tenía el poder absoluto, si solamente un grupo pequeño tenía el poder político, ¿qué pasaba con los comerciantes? ¿Qué pasaba con los pequeños empresarios? O incluso qué pasaba con los agricultores, por ejemplo. ¿Qué pasaba con los empresarios? Si siempre dependían del rey, si siempre estaban bajo el poder de todos los demás, si siempre los nobles iban a poder hacer lo que quisieran con ellos, obviamente hay un descontento no solamente político, sino que también económico. Es decir, la necesidad de cuidar tu propia empresa y que haya posibilidades de poder hacer más empresas, de hacer más fábricas, de expandir el mercado de alguna especie, por ejemplo, de producto agrícola. No sé, quiero ampliar mi finca de manzana, por ejemplo, o no sé, si estamos en la quinta región, quiero poner más palto en el cerro, pero el rey dice que no puedo porque ya llegué hasta el límite de la nobleza, entonces, de marcado. Entonces, ¿qué hago? Digo que quiero hacerlo, digo que necesito ese espacio y empiezo a postular que es necesario que se me den más libertades económicas. Recuerden que el liberalismo son libertades. Siempre es la búsqueda de la libertad. Y pensando en eso, la libertad económica suena en primera instancia como algo bien práctico y sumamente necesario para poder avanzar. Pero en el futuro se vuelve un problema para los países y para los estados. Vamos a ir viendo de a poco. Primero es la necesidad de tener una empresa protegida, con un estado que me defienda esa empresa, donde haya competencia entre las empresas para que todos podamos surgir, donde se permita acumular capital sin que el estado, en este caso el rey por ejemplo, sin que el rey se lleve la mayor parte. Por ejemplo, los impuestos. En Chile el impuesto tiene un valor de 19%. Cualquier cosa que uno compra o que uno ofrece como servicio tiene un cobro de 19%. Es decir, el Estado se lleva el 20% de mi trabajo o de lo que yo estoy produciendo. En la época de la monarquía absoluta era el 80%. Entonces, en estos años, en 300 años, había un cambio notorio. Junto con la iniciativa privada, que es la necesidad de crear y que se me permita crear mi empresa, está la necesidad de que esa propiedad se proteja, se defienda. Y para que se defienda necesito que el Estado me la cuide, que no me la roben, que no me la intenten expropiar, por ejemplo, que no venga el rey o algún noble y diga, ahora esta empresa es mía. Eso no puede seguir ocurriendo como está pasando hasta la época. Y para lo mismo es necesario el libre mercado. Y vamos a ahondar sobre ello al final o llegando más adelante en esta sesión. Conceptos relevantes del liberalismo económico son aquellos que son derivados de este. Por ejemplo, todo liberalismo económico defiende la propiedad privada, pero sobre todo el libre mercado. ¿Qué significa esto? La noción de que el Estado no debe involucrarse en mi negocio. La noción de que el mercado se puede regular solo, que es una idea, es una propuesta de una rama del liberalismo que se llama libertarismo, que está totalmente opuesto al Estado. Y según esta rama, el mercado debería ser capaz de regularse solo, por lo tanto el Estado no debería poner trabas a la creación de empresas, no debería poner trabas a la competitividad, no debería poner trabas ni control de los ingresos. Si una empresa gana 1.000 pesos, el Estado debería dejarle que gane 999,99% de esos ingresos, o sea, el máximo posible. Están en contra de los impuestos en ese sentido por lo mismo. Y parte de esas nociones, que son del siglo XVIII, persistieron en el tiempo. Cambiaron de nombre y ahora se conocen como el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo actual, digamos, ya el de la extrema mirada radical de la economía. No es algo que sea necesariamente malo en sí, sino que es una postura que dice que el empresario debería poder ganar el máximo posible siempre y el Estado dejar pasar esto. Pero vamos a volver sobre esto mucho más adelante cuando nos toque hablar de economía
que es el tercer eje de historia. Junto con el final de la sociedad estamental, cuando ya dejó de estar el rey encima de todos, la clase media adoptó un nuevo nombre, ¿ya? Que en esa época no existía tampoco como nombre de clase media, pero el estrato medio se volvió burguesía. Es decir, aquellas personas que tenían el poder, aquellas personas, o digamos, aquellas personas que tenían la capacidad de transmitir y comunicar sus ideas, como son los comerciantes, científicos, profesionales, ¿ya? Personas como ustedes en el futuro, que formaron las ideas, que las transmitieron, que costearon el dinero para hacer esos libros, que las movilizaron, que movieron tropas, hicieron las guerras en diferentes partes del mundo, quedaron con el poder digamos, con el poder económico más elevado en esa época, ¿ya? Y la burguesía era un grupo amplio. Habían burgueses extremadamente ricos y habían burgueses extremadamente pobres. Habían artesanos de madera y también habían empresarios de fábricas o empresarios de trabajos de metalurgia, por ejemplo. Entonces, la burguesía es una clase social gigante, muy grande, pero que en esa época era unida. Lo que le pasaba al artesano de la madera o al creador del papel era igualmente importante que lo que le pasaba a lo que sea las maquinarias, por ejemplo. Porque esa es la gracia que tenía esa clase social. Se defendía y se protegía entre ellos para promover las ideas. Entonces, ¿por qué estaban tan unificados? Porque no tenían poder. Si ellos no tienen ningún poder hasta antes de la revolución, si no tenían ningún poder en esa época, entonces se reconocen así entre sí como iguales. Tú y yo somos iguales porque no tenemos ningún poder con respecto a lo que puede pasar. Básicamente estamos obligados a estar haciendo esto infinitamente. Entonces, al verse como iguales, se mantuvieron unidos en el tiempo. Y esa unión permitió llevar a cabo las revoluciones. Si los burgueses no estuvieran apoyados entre sí, si no se pudieran contener, no se pudieran apoyar, y no pudieran costear las guerras para imponer las ideas liberales, no hubieran ocurrido estos impactos. Por ejemplo, las revoluciones contra los reyes en Europa, el nacimiento de las naciones, de las que me voy a detener más adelante, el origen de las independencias de América. Básicamente, sin las ideas revolucionarias y sin el dinero de los burgueses no se podría costear las independencias. Y vamos a ver que para Chile, por ejemplo, fue un problema tener que pagar la deuda a los burgueses. Y con eso el surgimiento de las repúblicas. Con el surgimiento de las repúblicas, es decir, con el fin de la monarquía, surgieron los estados nacionales. Y los estados nacionales hay que entenderlos como una unidad política. Es decir, un estado como Chile, que tiene territorio, tiene una población que se parece, que se reconoce como parte de ese territorio, que habla, como hablamos los chilenos no hablan iguales en ninguna parte más del mundo, nadie más nos entiende, porque somos chilenos. Y esa forma de organizar el poder, basada en una cultura compartida, una lengua compartida, una historia compartida, permite a las colonias, por ejemplo, de América, dejar de sentir que son España, por ejemplo, y empezar a sentir que son Chile, Perú, Bolivia, Argentina. Cuando dejan de sentir que están siendo parte del reino español, comienzan a sentirse parte del país o de la nación. Y esa nación otorga ciudadanía. El chileno y todos los chilenos son iguales en derechos. Sea esto exactamente así aplicable en la realidad o no, pese a las desigualdades evidentes en nuestro país, somos todos chilenos, todos y todas. Y eso es algo que se logró gracias a que se impuso el concepto de nación. La nación es lo que te permite a ti como estudiante, como ciudadano, pertenecer a un estado. Soy parte de esta nación, nací en esta nación,
conozco la historia. Estamos estudiando historia por lo mismo. Si nos gusta o no. Si que hacemos la prueba de historia por obligación o porque es requisito, por ejemplo, para estudiar alguna carrera, es requisito, incluso si no te va a servir para psicología o para derecho, es requisito porque es parte de la noción de que somos todos parte de lo mismo. Estudiamos lo mismo porque vamos en el mismo camino, porque tenemos un proyecto común. En teoría, y antes también se hacía, las pruebas de conocimiento para cualquier carrera universitaria tenían una prueba de historia, porque se esperaba que los próximos profesionales tuvieran noción clara de cómo es su país. Actualmente está solamente para los humanistas. Esta ciudadanía entonces nacional permite que las personas que vivan dentro se llamen chilenos, peruanos, argentinos, o sea, ciudadanos nacionales. Y ese nacionalismo termina en estos tres conceptos. Se unifican los estados, se separan los estados. Si antes América era de un solo color, porque era básicamente lo mismo, ahora empiezan a aparecer diferentes colores, diferentes banderas, diferentes símbolos. A veces van a haber guerras entre nosotros mismos. Por ejemplo, Chile hacia el norte, Chile hacia el oriente, bueno, sí, hacia el oriente. Empieza a surgir la idea de que es necesario ser autónomos y empieza el problema de la dependencia. Pero vamos a ver esto en la próxima sesión, cuando empecemos a hablar de los procesos de emancipación, es decir, de cómo se fueron creando los estados como el chileno. Esta es la clase introductoria porque con este contenido y con estas explicaciones ustedes pueden responder o dar cuenta de un contenido general que es requisito previo para todo lo que vemos durante esta unidad o este primer eje de historia. Y este contenido no es vago, está basado y está pensado para que ustedes lo puedan utilizar para responder preguntas, que es el propósito también de este trabajo. Pensando en la PAES del año pasado, que está disponible, que van a poder descargar también de los materiales disponibles en Wizbo, junto con las respuestas, tenemos dos preguntas de ejemplo y de modelo que sirven para entender cómo pueden aparecer algunos de los conceptos que hemos visto en esta clase. Y con esto vamos a terminar. Durante el siglo XIX se desarrolló nuevamente 19, en este caso 1800. Vamos a ir un poquito más allá, justo después de que se termina la Revolución Francesa. 1800 en adelante. Se desarrolla en Hispanoamérica un proceso de formación de estados nacionales, lo que hablamos recién. Se empiezan a aparecer los países, se empiezan a independizar, empiezan a haber ensayos políticos, o sea, intentan ver qué hacer. Se organizan los países y en función de aquello podríamos decir qué cosa. A. Fue un proceso conflictivo, violento. B. Mantuvo la colonia. C. Fue liderado por otros países o continentes. D. Se llevó a cabo gracias a acuerdos con los reyes. Voy a leerlo así como una traducción porque yo espero que hacia el futuro, cuando ustedes puedan hacer su PAES al término de este proceso, sean capaces de leer las preguntas así. ¿Cómo sé cuál es la correcta? Puede ser que los liberales de Chile o de América o de Europa, empezando específicamente en América ahora, quisieran pedirle ayuda al rey para liberarse. ¿Podría ser posible? No. ¿Puede ser posible que vengan los mismos españoles o los mismos ingleses a liberar países? Tampoco, porque si lo hicieran, no estarían ayudando a la independencia, sino que estarían ayudando a controlar estos espacios vacíos que van a quedar. Por ejemplo, si viene Inglaterra a ayudarme a independizarme, en realidad lo que está haciendo es buscando una oportunidad para quedarse con mi país. Tampoco es C. B. Prolongó la estructura política de la colonia. Si nosotros nos ponemos a pensar que la colonia estaba administrada políticamente por España, entonces, cuando me dice que prolongó la estructura política, me está diciendo que España sigue en el poder. Y por eso es importante guiarse de estos, por ejemplo, guiones.
cuando hay guiones o intentan como juntar frases para que no se noten tanto que son trampas, es porque lo son. B no puede ser porque significaría que persiste la monarquía. Por lo tanto, la letra A, y es algo que dije también en esta sesión, el cambio de liberalismo económico a liberalismo social requería de violencia, guerras y conflictos, porque los reyes no iban a ceder tan fácilmente Chile, América, Perú, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos. Siempre fue un proceso de conflictos. Ahí está la clave, letra 16A, para leer. Y la última pregunta con la que terminamos esta sesión dice lo siguiente. Esta es una pregunta del eje de economía que nos sirve también porque es algo que se vio en esta sesión. Piensen, pregunta 64, ya terminando el ensayo o la prueba. En una economía de libre mercado, la decisión de consumir determinados bienes está condicionada por diversos factores, uno de los cuales es el gusto o preferencia del consumidor. ¿Cuál opción corresponde a este factor? Es decir, nivel de economía. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuáles son los factores por los que funciona el libre mercado? ¿Qué es lo más importante? La demanda y la oferta, digamos. La distribución del producto que esté disponible y cuántas personas están demandándolo. B, que el precio sea acorde con el dinero disponible. C, que el costo de lo que estoy vendiendo, por ejemplo un iPhone o un teléfono, y cuánto hay disponible para vender. D, marca y prestigio asociado al producto. Y nos vamos a dar cuenta de que uno de esos factores asociados con el gusto o preferencia está más que todo asociado a algo tan simple como la marca y el prestigio. Simplemente porque no me están preguntando cómo funciona el mercado, no me están preguntando cómo funcionan los productos, me están preguntando por qué la gente compra. La gente compra porque está buscando algo en particular, no porque tenga el dinero suficiente. Y ustedes van a ver, quizás han visto varias veces a gente que compra cosas más caras de las que puede costear. Y ese es un problema de la actualidad. Y con eso, chicos, chicas, terminamos la sesión introductoria, esperando que haya sido de su agrado y que les haya ayudado a tener una mejor visión con respecto a cómo hacer la prueba de acceso a la educación superior. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.